como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Señor, yo quiero agradecerte, es una bendición muy, pero muy especial abrir tu palabra y encontrar en ella tu verdad, que nos coloca en un solo lugar, Señor, que nos dice una sola verdad: cuán malo es el hombre y cuán bueno eres tú, Señor. Padre, y cuando reconocemos esa maldad, esa capacidad de maldad que hay en nuestro corazón, es cuando realmente es el primer paso para reconocer que necesitamos un Salvador, y tú eres nuestro Salvador. Te agradecemos por mediar entre Dios, entre el Padre y nosotros, y llevarnos al Padre a través de tu vida, a través de tu sacrificio. Te amamos, Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hemos estado viendo Romanos y hoy veremos cómo el apóstol Pablo dice, ni un solo justo, del verso 3, del verso 1 al 20. ¿Sí? Vamos a darnos cuenta que realmente no existe nadie, ninguno de los que está aquí va a volver a quedar sellado, completo, de que no hay justos. ¿Sí? Una vez más, es lo que ha venido diciendo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Nos está diciendo la culpabilidad del hombre, quien quiera que sea. Y vamos a estar recordando un poco lo que hemos estado viendo. Por eso es la cara de ese niño, ¿no? Ni un solo justo. Bueno, resulta que había un hombre que también pensaba lo mismo. O sea, se negaba de alguna manera a decir un solo justo, ni uno. Y bueno, cuando él se puso a mirar su vida, cayó en cuenta que realmente él no era justo, pero se negaba a la idea de pensar de que no exista nadie más. Si uno diría, pero es que nadie más. Y este hombre se puso en la tarea de buscar un hombre justo para mostrarle a Dios. Y encontró un hombre canoso, de barba blanca, que su vida era ejemplar, tenía un hogar ejemplar, y quizá este hombre dijo, quizá este hombre yo se lo puedo presentar a Dios y mostrar de que este hombre es un justo. Y aquí, eso que la Biblia dice, pues quedaría realmente, nos daríamos cuenta que sí, por lo menos existe una persona en el mundo que sea justa. Este hombre se dedicó a estudiar la vida de esta persona, de este señor, y empezó a seguirlo, a mirarle, y verdaderamente estaba ya casi al punto de declararlo y de mostrárselo a Dios y decirle, Señor, mira que sí hay alguien realmente justo. Pero un día este señor veterano hizo algo que no era usual y salió muy temprano a la mañana, y este hombre pues estaba como siguiendo sus pasos, mirándolo y todo, para ver realmente que era un hombre justo en su trabajo, en cada lugar, y salió y este hombre lo sigue, y este hombre se fue por un lugar y este hombre lo estaba siguiendo hasta que este hombre veterano se detuvo cerca al estadio de fútbol, ¿sí? Y allí llegó y estaba la caseta donde venden las boletas para ver el partido de fútbol. ¿Y qué creen? Este hombre compró una boleta para ver al Cali jugar. Y este hombre dijo, Señor, definitivamente no hay ni uno justo. También me lo sé con el América, con el Medellín, con el Nacional, ¿sí? Realmente no hay justos, hermanos. A veces pensamos que hay un estándar de justicia, pero realmente no existe ni un justo. Nuestro Dios
nos ha mostrado cómo Pablo nos ha dicho que hay dos naciones, ¿sí? Que hay dos pueblos, y que esos dos pueblos están, uno por una parte es la nación judía, ¿sí? La nación judía recibió la ley de Dios, y también la otra nación o las otras naciones llamado como el mundo gentil. Así se conforma la humanidad, de lo que Pablo nos está diciendo. Y yo les he estado diciendo a ustedes que Pablo lo que ha hecho es como colocarnos a todos en una bolsa, donde todos nos coloca con la misma condición, pero luego toma algunos de esa bolsa. Unas veces son judíos, otras veces son gentiles, y otras veces son otros que nacieron de judíos y gentiles, que es lo que vamos a ver. Esos dos pueblos Dios los convirtió en uno solo, ¿sí? Efesios 2, 14 al 16 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esto ya lo habíamos visto en la sección pasada. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Resulta que de los dos pueblos que existen en el mundo, que conforman el mundo, esos dos pueblos Dios hizo un solo nuevo hombre y un nuevo pueblo. ¿Cómo lo hizo el Señor? Dice: y mediante la cruz reconciliando con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Miren lo que tenemos aquí. Cristo sufrió y murió para acabar con toda la enemistad y barrera entre los creyentes. Por una parte, el mundo de los judíos que recibieron la ley se creían muy santitos porque recibieron la ley. Y por otra parte, los gentiles de alguna manera creían que no necesitaban de Dios, que por su moralidad ellos podían tener derecho al cielo. Cada uno levantó una pared. Esa pared podríamos llamarle el orgullo de los judíos, de sentirse judíos, de creerse más especiales, de creer que los habían escogido por ser el pueblo super guau, pero nos damos cuenta que Deuteronomio 7 dice que era un pueblo realmente, el pueblo más insignificante, dice Deuteronomio 7, por eso Dios los escogió. Pero entonces, así es como encontramos que de esas dos naciones, encontramos que el pueblo de Dios ahora está constituido. Miren acá, después de Cristo, el pueblo de Dios se constituye por judíos creyentes y gentiles creyentes. ¿Y por qué no solamente sería creyentes? Porque los judíos todavía hay un plan de Dios con ellos. Entonces los judíos siempre hay que respetar esa nacionalidad, hay que mantenerla, porque Dios tiene un trato especial con ellos, y lo veremos más adelante en Romanos 9, 10 y 11. Pero el pueblo de Dios anteriormente era dictaminado simplemente el Israel terrenal, los que descendían de Abraham, del linaje de Abraham, de una manera física. Nosotros somos descendientes espirituales de Abraham, nosotros somos hijos de Dios por medio de la fe. Alguien decía: nosotros somos más judíos que los mismos judíos, porque creemos en el Hijo de Dios, en aquel que Dios envió para salvar a la humanidad. Entonces ahora nos encontramos en el nuevo pacto, y de esos dos pueblos Dios hizo uno. ¿Cómo funciona? Miren, la nación judía ha pecado, los gentiles también han pecado, pero entonces Cristo murió en la cruz del Calvario para hacer de estos dos pueblos, que veíamos ahora Efesios, para hacer de estos dos pueblos uno solo. Y entonces encontramos que este pueblo que está aquí, este tercer pueblo, somos la iglesia, que somos salvos por gracia. Noten la palabra gracia, es un regalo, no lo merecemos, porque Pablo ahorita nos va a hablar de ello. Ahora, la Biblia dice en Hechos 2:47 que Dios añadió los que habían de ser salvos. ¿Estamos o no? Los que habían de ser salvos lo añadió a la iglesia. ¿De dónde los añade? Pues cuando un creyente cree en Jesús, entra a ser parte de este grupo. Cuando un judío, cree en Jesús, entra a ser parte de este grupo llamado ¿cómo? La iglesia. Cuando un gentil, llámese colombiano, llámese panameño, costarricense, de Sudamérica, de Centroamérica, de Europa, cree en Jesús, esa persona inmediatamente entra a ser parte de este grupo llamado la iglesia. Ahora, ¿cómo un judío o un gentil puede ser salvo? Hechos 4, 11 y 12 nos dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo
dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es lo que nos está diciendo. Solo Jesús puede salvarte, solo en Él encuentras salvación. Ahora, ¿salvos de qué? ¿Sí? Salvos primero de la ira de Dios, Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Salvos también de qué? Colosenses 1:3, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces así es que funciona. Pablo nos ha estado diciendo, estos dos pueblos tienen algo en común. Los judíos por una parte y los gentiles por otra parte tienen algo en común, pecado. ¿Sí? Y por su pecado, tanto judíos son culpables como gentiles culpables delante de Dios. Pero para eso murió Cristo Jesús, para hacer de estas dos naciones la iglesia. Los que somos llamados como salvos por gracia. Hasta ahí hemos visto. Es un breve resumen, pero vamos a continuar. Ahora en el verso 1 de Romanos 3, él dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Los judíos se preguntaban, bueno, entonces ¿de qué nos sirve haber recibido la ley? ¿De qué nos sirve tener la circuncisión? ¿Tiene alguna ventaja? Este capítulo tiene aproximadamente 9 preguntas. Pablo usa en su discurso o en sus discursos algo que se llama preguntas retóricas con una respuesta obvia, donde no necesita ni siquiera dar la respuesta. Aquí hace como una especie de una redundancia. ¿Por qué? Porque aunque la respuesta es obvia, él no quiere dejar en la mente de alguien su propia respuesta. Sí, que yo les diga, por ejemplo, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué le aprovecha la circuncisión? Entonces algunos de ustedes podrían decir de nada y otros podrían decir de mucho. Veamos qué dice el apóstol Pablo. En el verso 2 dice, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces tenemos la nación judía que se pregunta, ¿de qué nos sirvió que Dios nos entregara la ley? ¿De qué nos sirve que seamos llamados guardianes de la Biblia? ¿Sabían ustedes que se les conoce así a los judíos? ¿Por qué se les conoce como guardianes de la Biblia? En algo sí tuvo Dios la sabiduría de Dios siempre en haber escogido a los judíos y no haber escogido a los africanos. Recuerden de dónde salieron las naciones que existen hoy día. Bien, pensemos en esto. Está Adán y Eva, ¿sí o no? Vienen las naciones, los descendientes de Set, Génesis 5, luego viene Noé, en los descendientes de Set, hay un diluvio, vuelve y queda la humanidad nula y solamente quedan 8. ¿Sí? Dentro de esos 8, más adelante Noé muere, ¿sí? Y quedan Cam, Sem y Jafet. Cam son los camitas, de donde son los que se creen que es África y toda parte del Asia, ¿sí? Los jefatitas, que son por medio de Jafet, son Europa. Y los Sem, donde nace la expresión semita o antisemitas, antijudíos, donde sale la nación judía, todo lo que está ahí, la nación de Israel. Interesante. Esos tres tuvieron conocimiento de Dios, Cam, Sem y Jafet. ¿Estamos o no? Estuvieron montados en la barca con Noé, vieron la misericordia de Dios, vieron la salvación de Dios, pero vieron el juicio de Dios. ¿Estamos? ¿Sí o no? Pero entonces vemos que este pueblo, esta nación, Dios no escogió a los camitas para entregarle la Biblia, pero no encontró dar la Biblia a los europeos, ni mucho menos a los colombianos que dejamos botados. ¿Dónde fue que dejé mi Biblia? Ay, ¿dónde? ¿Sí? Pero sí, los judíos saben que tienen algo especial, que los judíos, una de las cosas que ellos tenían, celosos de la ley, eran estrictos, y de ellos tenemos los manuscritos originales de la Biblia que hoy tenemos. En esa época no había fotocopiadora, no había escáner, no había nada de lo que tenemos hoy día para poder duplicar. ¿Qué tenían que hacer para duplicar el escrito original? Pues resulta que unos llamados escribas tenían que sentarse y escribir, y no escribían como nosotros, que escribimos en esos cuadernos argollados, que si dañé una hoja, pues arranco la hoja y continúo, pero me salvó lo que venía acá atrás. Los cuadernos argollados se hicieron para eso, ¿no? Se hicieron para cuando le colocan uno mala nota en el colegio, uno arranca la hoja, pero salva toda la información que está acá. Ellos escribían en rollo, y en el rollo empezaban a escribir de izquierda a derecha,
¿sí? Pero hay de ellos cuando se equivocaban en una palabra, no podían decir, por favor, traigan el liquid paper, ¿no? Tenían que romper el pergamino, el rollo, y botarlo y volver a hacer. ¿Se pueden ustedes imaginar? Se les conoce como guardianes de la Biblia, y en eso sí podemos decir, wow, ellos han sido, si él hubiera entregado a un colombiano, ¿dónde fue que quedó el rollo? ¿Dónde quedó? O sea, ¿sí? Somos desjuiciados. Ellos, una de las cosas que los mantiene unidos es su propia cultura. Piensen en esto, una nación que se perdió del mapa durante 1800 años, volver a ser la nación que es, volver a tener su idioma, tener su bandera, tener todo lo que tienen, ¿sí? Y ser la nación que son. Y recuerden, desde el año 70 después de Cristo, se desaparecieron rotundamente, después de que los romanos los atacaron, los exiliaron y salieron por todo el mundo. La última exilio fue en el año 115 después de Cristo. Y en el año 1948 volvieron a ser nación, porque las Naciones Unidas vuelven y le entregan un pedazo de tierra y dicen, dejen que los judíos sean nación. ¿Cómo una nación durante 1800 años, 1700 años puede mantenerse? No dejarse permear del inglés, francés, italiano, portugués, sino nuestro idioma, nuestra lengua, tener la ley, tener una cantidad de cosas, muy celosos en esa parte. Entonces Pablo les va a decir, en mucho sirve que ustedes hayan tenido la ley y en mucho sirve que ustedes hayan sido circuncidados al octavo día. Dos señales que los caracterizaba de ser parte del pueblo de Dios, dos privilegios, pero recuerden, un privilegio viene acompañado ¿de qué? De responsabilidad. Pero ellos recibieron el privilegio y se envanecieron y no usaron el privilegio que Dios les dio y no lo usaron con la responsabilidad que Dios quería que ellos lo usaran, que era que las naciones, que ellos fueran luz para las naciones, ¿sí? Que ellos alumbraran. Recuerden, una lámpara no se pone debajo de un almud, que era un cajón, ¿sí? Uno no pone la lámpara debajo de la cama, uno la pone bien alta para que alumbre a todo el mundo. Dios puso a los judíos para alumbrar, pero se envanecieron. ¿Y qué les pasó? Resulta que llegaron al punto de creerse orgullosos y empezaron a confiar en lo que ellos tenían, la ley, el que soy circuncidado a los 8 días de haber nacido. Recuerdan un pacto que Dios le dio a Abraham, entonces ya soy del parte del pueblo de Dios, no tengo nada más que hacer, simplemente porque por mis venas circula sangre judía, ya soy merecedor del cielo. ¿Verdad o mentira? Mentira. Entonces ellos creyeron ese cuento y empezaron a vender esa idea al resto de las naciones, al punto, recuerden cómo llama un judío a los gentiles, ¿cómo lo llaman? Perro o inmundo. O sea, ellos ni siquiera se han contaminado como los perros o lo inmundo de esta sociedad. ¿Será que no? Pablo lo ha dejado en claro que todos son culpables delante de Dios. Pero entonces Pablo nos va a decir algo lindo. Filipenses 3 del 4 al 9, escuchen con atención. Hoy no quiero que, pues si puedes rápidamente ir en tu Biblia, está bien, pero todos los pasajes están acá. Lo que puedes hacer es confrontarlo cuando llegues a casa por cuestión de tiempo. Pablo inicia con esto en Filipenses. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, Pablo tenía mucho de qué confiar en su carne para salvación. Recuerden, es para salvación. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, ¿cómo? Irreprensible. No simplemente era un hombre que conocía la ley, no simplemente era un hombre que estudiaba la ley, era un hombre que vivía bajo esa ley, era un hombre que honraba esa ley y era celoso. Pero él dice, si alguien tiene de qué confiar en la carne para salvarse, yo más. Se salvan los que son circuncidados, yo soy el primero. Bueno, se salvan los que son judíos, primero yo, y soy de la tribu de Benjamín. Se salvan simplemente los que saben hablar hebreo, yo. Imagínense, ¿cuántos de aquí ya estaríamos por fuera? Todos estaríamos con esas tres por fuera, pero sigamos, ¿cuántos de aquí conocedores de toda la ley? Primero yo. Celoso, yo. ¿Sí? Pero aquí está diciendo que celoso de la mujer, no, celoso de la ley, era amante de esa verdad. Pero dice, verso 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia,
las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo lo que él empezó a sumar, ¿sí? Judío, circuncidado, la ley lo empezó a colocar en un peldaño donde él cada vez se subía y se veía más alto y ya a punto de alcanzar el cielo, a punto de decirle bienvenido Pablo. Si él dice yo las tengo, cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo ¿por qué? Por basura. Tengan ahí ese pensamiento, ¿para ganar a quién? A Cristo. Todo lo que el hombre aprendió, Pablo, judío de judíos, hebreo de hebreos, se sentaba en la mejor universidad del mundo conocido en esa época, ¿sí? Llámese la Harvard, llámese cualquiera de esas universidades de esa época, que es costoso entrar, es difícil entrar, necesita un puntaje muy alto para entrar. Pablo tuvo el privilegio, sentado a los pies del maestro de maestros llamado Gamaliel. Muy bien, gracias a Dios, ustedes conocen muy bien. Entonces, sentado a los pies de Gamaliel, instruido, y cada una de esas cosas lo envanecieron. Y cuando él pensó que estaba más cerca del cielo, Dios lo tumbó de su orgullo. ¿Recuerdan? Cuando se le aparece el Señor, algunos dicen lo tumbó del caballo, ahí no dice que estaba el caballo, pero dice que Pablo cayó al cielo y quedó su vista, que cayó, fue tumbado al suelo y quedó con su vista nublada y le dijo, Señor, ¿quién eres? ¿Sí? Y Dios lo tumbó de ese orgullo en el cual se encontraba, de que era celoso de la ley y todo esto. Pero miren lo que dice, y ahora ¿en quién se quería ver hallado Pablo? Yo quiero ser hallado en él, en Jesús, no teniendo mi propia justicia. ¿Alguno de ustedes puede llegar delante de Dios con su propia justicia? Ninguno, y es lo que Pablo quiere demostrarnos hoy, que es por la ley, sino por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, nuevamente, ¿qué está diciendo Pablo? Judíos recibieron la ley, ¿sí? ¿Qué más recibieron? La circuncisión. ¿Y qué hizo esto de ustedes? Lo llenó de orgullo. ¿Qué significa el orgullo? El orgullo significa exceso de estimación propia y de los propios méritos por el cual se cree uno superior a los demás. ¿A qué han llegado los judíos? A creerse más que los demás. Se perdió el propósito divino de Dios, poner una nación para impactar al resto de las naciones, pero no lo hicieron. Lo guardaron para ellos, se envanecieron y excluyeron al resto de personas, y ellos se creyeron más, los llenó de orgullo. Entonces aquí es donde Pablo sigue en el capítulo 3, verso 3, la parte A, dice, pues que si alguno de ellos ha sido incrédulos, mire, hace la pregunta, tanto judíos, ¿sí? Pensemos en un judío, está diciendo, pues que si alguno de ellos, ¿de quién está hablando Pablo? Recuerden, Pablo ha colocado a judíos y gentiles en la misma bolsa, y para explicar de que todos somos culpables, vuelve y toma esa bolsa en la cual todos los seres humanos han caído, que se llama ¿cómo? Pecado. Ahora Pablo quiere tomar como ejemplo nuevamente a los judíos y los toma. Y dice, ¿y entonces de qué me sirve recibir la ley? ¿De qué me sirve tal cosa? Ya dijo, en mucho, porque la ley debió haber sido para ellos, la ley debió haber sido el ayo que los llevó a Cristo, la ley les hablaba del Mesías que había de venir, la ley es la baranda de protección, la ley es el espejo, la ley es la guía, pero ¿qué pasó? Se envanecieron y se perdieron. Entonces dice, pues que si alguno de ellos, ¿de cuáles ellos? De los judíos, han sido incrédulos, teniéndolo todo para creer, pero no han creído, es del griego apistis, ¿sí? ¿Qué significa ahí? Pensemos en uno de ellos que no creyó, solamente uno de ellos, de tantos judíos. Piensen ustedes, pensemos en Judas, uno de ellos que no creyó, ¿no es cierto? Estuvo con Jesús, aprendió todo lo que Jesús le enseñó, pero vemos cómo terminó. Si uno de ellos ha sido incrédulo, que nos está diciendo, él hace la pregunta, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? ¿Creen ustedes que porque Judas no creyó, entonces eso hizo que Dios dejara de ser el Dios que es, su fidelidad y todo esto? No, dice en ninguna manera, porque Dios sigue siendo ¿qué?
fiel. Y es lo que él va a estar haciendo en este capítulo. Va a colocar al hombre a un lado y va a colocar a Dios al otro lado. Y dice, no importa si sea judío que le entregó todos los privilegios y no creyó en él, eso no significa que Dios sea infiel. No importa que sea un gentil que no conoció la ley, eso no lo hace que Dios sea injusto para juzgarle. ¿Es claro? Es lo que está diciendo allí. Verso 4 del capítulo 3. De ninguna manera, dice el apóstol Pablo, si uno de ellos no creyó, pero tuvo la ley, tuvo todo eso, vimos un judío como Judas, no creyó, terminó reventado, terminó muerto, ahorcado de una manera terrible, ¿sí? No creyó. Pablo dice, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre como. ¿Qué notan aquí? Empezó hablándole al judío, ¿sí? Y entonces, ¿de qué le sirvió al judío? La ley, el rollo y la circuncisión. Y entonces dice, de mucho, eso les debió haber servido, pero no como para salvación, pero haberlos guiado a Cristo y todo. Pero ahorita está diciendo, noten aquí que vuelve y pone la bolsa a quién. No sigue hablando solo del judío, sino de quién aquí. De todo el mundo, de toda la humanidad. Miren aquí. De ninguna manera, porque un judío no haya creído como Judas, eso no hace que Dios no sea fiel. Y ahora dice, y todo hombre mentiroso. Ahorita vuelve y pone la bolsa a la banderita judía, la pone ahí, y ahorita los pone a todos y dice, mire, todos los seres humanos mentirosos. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras, venzas cuando fueres juzgado. Es bien interesante porque encontramos nuevamente Judas, ¿sí? Versus el hombre, un judío cualquier, ya no veamos a Judas sino un ser humano, judío, gentil, que haya sido incrédulo, como el judío que vemos allí, ¿sí? Dios sigue siendo fiel, pero así sea un judío o un gentil mentiroso, Dios es veraz, su palabra se cumple. Entonces, verso 4, la parte B dice, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Esta es una porción tremenda porque Pablo está tomando muchas porciones del Antiguo Testamento para demostrar, ¿sí?, que el hombre es culpable, sea quien sea. ¿De qué está hablando aquí Pablo? Aquí está hablando Pablo del Salmo 51:4. Dice aquí, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Les hago pregunta, ¿de qué contexto está hablando? ¿De qué contexto tomó Pablo este salmo? ¿O qué contexto tiene este salmo? El salmo de David. ¿Qué le ocurrió a David? Todos recordamos lo que hizo David, ¿no? David, un hombre rey que un día se levantó, despertó, su nación estaba en guerra, debía estar peleando en la guerra, pero él como líder debía haber estado en el frente de la guerra liderando, pero se quedó durmiendo en su palacio y se levanta y sale al terrado de su palacio y ve a una mujer que a lo lejos, en la cual se está bañando desnuda, la manda a traer, adultera con ella. Esta mujer era casada de un soldado de su reino, ¿sí? Urías Eteo, la trae, se acuesta con ella, la embaraza y luego la despide para su casa, la deshonra y la deja simplemente allá. Luego le llega la noticia, David, Betsabé está en embarazo. ¿Qué hace este hombre? Manda una carta y dice, por favor, manden al soldado, denle franquicia, denle días libres para que ese hombre vuelva a su casa. Claro, al venir Franco, al venir días libres, voy a llegar a mi casa, voy a tener intimidad con mi esposa y luego vuelvo a la guerra y su esposa quedó en embarazo. Cuando él vuelve le dije, mi amor, estoy en embarazo, pues ya, tapé ahí mi pecado, ¿sí o no? Eso fue lo que hizo David. ¿Y saben qué estaba haciendo David? David aquí está diciendo, contra ti solo he pecado. David creyó que había sido justificado cuando ocultó su pecado, pero no fue sino hasta que confesó y se arrepintió que fue justificado delante de Dios. ¿Y saben qué está diciendo David? David aquí está diciendo, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. ¿De quién está hablando? No está hablando del hombre, sino está hablando de la veracidad de Dios. Está diciendo que David, cuando ocultó su pecado como rey, él trató de alguna manera de justificarse y en ese momento estaba declarando que Dios era un mentiroso. Pero cuando él declaró su pecado
cuando él reconoció y se arrepintió, aquí está diciendo: Señor, yo soy un pecador, soy rey, pero soy un pecador, y contra ti he pecado, y sabes, he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Para qué? Para que tú seas justo. Si me pongo al lado tuyo, Señor, yo soy un vil pecador. Y era el rey David. ¿Saben? Pablo no lo pone gratuito allí como ejemplo. Los judíos tenían al rey David como el rey David. Y este rey David cometió adulterio. Y este rey David cometió asesinato. Y está diciendo aquí: y tenido por puro en tu juicio. ¿Qué significa? Dios va a juzgar a David. Dios es malo, cuando él no había conocido para la nación. Si Dios hubiera juzgado a David, todo el mundo hubiera dicho: ¿para qué Dios nombra a un hombre y lo pone como rey si lo va a matar como lo mató? ¿Cómo lo juzga así? Nadie sabía lo que David había hecho en intimidad. Dios conoce cada una de las cosas que nosotros hacemos en intimidad, ¿sí? Y cuando solo David reconoce, ahora, no lo reconoció por sí solo, necesitó ayuda. Necesitó la ayuda del profeta Natán, que lo tenemos aquí. Y Natán llega con una historia a David y le dice: ¿sabes qué, David? ¿Qué te parece esa historia? Un hombre que en un momento llegó y quería hacer un banquete, y teniendo la cantidad de ovejitas, de corderos para hacer su banquete, no quiso tomar de su corderito para hacer el guisado, para hacer el banquete, sino que cogió a un vecino suyo que solo tenía su única oveja, la única para vivir, para tener, de ella se sostenía, la tomó para hacer su banquete. ¿Tú qué piensas de un hombre así? David se levanta y dice: ese hombre, él es rey, dice: ese hombre tiene que morir. Y Natán, mírenlo ahí, está diciendo: ese hombre eres tú. Y David dice: contra ti he pecado, para que tú seas justo, porque cuando yo oculto mi pecado y algo me ocurre, Dios, es lo que dice la gente, ¿no? Estamos ocultando el pecado y nos pasa algo y alguien nos ve y dice, y algo ocurre, y dice: y eso que él va a la iglesia. Y Dios es malo, él va a la iglesia y yo no voy a la iglesia, y mire, a ese hombre cómo le pasan esas cosas, para que él sea puro en sus juicios y verdadero en su palabra. Dios no miente, y si Dios nos está diciendo por su palabra que todo hombre es mentiroso, no hemos llegado todavía a lo que va a continuar, porque ahorita va a ser una radiografía interesante. Entonces Pablo vuelve y nos dice, lo hago repetitivo para que quede muy claro, vemos judíos, gentiles, cualquier hombre sea el que sea, al lado de Dios, ¿cómo es visto? Incrédulo. Dios es fiel. Mentiroso cuando Dios es veraz. Veraz es lo opuesto a la falsedad, encubrimiento, inconsistencia humana. Dios es fiel en cumplir sus promesas, en Él no hay falsedad. Sus pronunciamientos concuerdan con la realidad. Si Dios te dice algo, espéralo, porque Dios es fiel. Sin importar la infidelidad de los judíos, que no nos hicieron llegar la palabra como deberían de haberlo llegado. Los misioneros que deberían de haber llegado aquí, a Colombia, a Sudamérica, no debieron haber sido norteamericanos, sino judíos, ¿sí? Pero ellos no hicieron su trabajo, pero Dios tiene una parte para con ellos. Entonces sigamos, verso 5 de Romanos 3. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Entonces él vuelve y se pone en un pensamiento del hombre judío. Entonces dice, si nuestra injusticia, bueno, Pablo, tú estás diciendo todo el hombre es mentiroso, es injusto, y si realmente entre más pecado comete el hombre, Dios más justo se ve, más brilla él, entonces dice aquí, ¿será injusto Dios que da castigo? Una pregunta retórica, ¿qué creen ustedes? ¿Es injusto Dios cuando da castigo? ¿Pero por qué? Si mi pecado antes lo está haciendo brillar más a él. Es lo que piensa el pecador de alguna manera. Dice, no crean eso. Y sigue ahí, perdón, yo estoy leyendo de la parte de acá y no les estoy mostrando. Me estoy equivocando en esa parte. Verso 5. Dice, si nuestra injusticia, note, nuestra injusticia. Y Pablo, el hebreo de hebreos, el fariseo de fariseos, el judío, el circuncidado, el escritor de los 27 libros, el escritor, perdón, de 13 libros, de los 27 libros que tiene el Nuevo Testamento, se declara como injusto, se mete en esa bolsa. Él no está por fuera de la bolsa. Él dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios,
¿qué diremos? Él se cuenta con los judíos también. ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, o sea, él sale un momento de esa inspiración y se pone en la pregunta que ese pecador se está haciendo. Está diciendo, entonces Dios es injusto cuando juzga de esa manera. Y él dice, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Cómo podría Dios juzgar al mundo si Él no es santo, si Él no es justo? Y aquí dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia? Miren que Pablo aquí dice, a nosotros nos han calumniado y nos han dicho que estamos ahora en la gracia, que ya no estamos en la ley sino bajo la gracia, pero muchos interpretaron esa gracia como una gracia barata, donde como ya no tengo que hacer nada, donde yo no gano mi salvación por medio de obras, entonces puedo vivir mi vida como yo quiero, en libertinaje. No, señores, él está diciendo, ¿por qué no decir cómo se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa? Muchos su condenación, o todos los hombres la condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. O sea, tenemos que pecar para que Dios brille más y para que vengan más bien sobre la tierra. Pablo está diciendo que no debe ser así. Entonces algunos piensan que el pecado no es preocupante. ¿Por qué? Primero, Dios está para perdonar. Eso es lo que piensa muchas veces el pecador. Dios es amor y no castiga. ¿Han escuchado esto? ¿Han escuchado esto? Muchas veces lo he escuchado yo. 3, el pecado no es tan malo, nos enseña lecciones valiosas. Debemos mantenernos dentro de la cultura que nos rodea. Es cierto que la gracia de Dios es inmensa, pero Dios no puede pasar por alto el pecado. Esa es la verdad que debe recordar el pecador. Los pecadores, sin importar las excusas que expongan, tendrán que responder ante Dios por sus pecados. Miren, si Dios es justo, no puede pasar por alto o no dejar de juzgar el pecado. Él tiene que juzgarlo porque es un Dios justo. Entonces, es lo que está hablando Pablo. Entonces, otra vez, judío, gentil, llámese como se llame, que hable la lengua que hable, viva donde viva, sea políglota, hable lo que sea, tenga dinero, no tenga dinero, ¿comparado con quién? Con Dios. ¿Cómo es? Visto, si no ha creído en Jesús, como un incrédulo, como un mentiroso, como un injusto y como un pecador. Pero Dios por su parte es fiel, veraz, justo y santo. Ese es nuestro Dios, es lo que está haciendo Él. ¿Quién de ustedes se puede comparar con Dios? Quitemos a Judas ahí y ponga su nombre. Y a ver si usted puede ganar en una de esas a Dios. ¿Ha mentido usted alguna vez? ¿Se ha portado usted alguna vez como un incrédulo? Yo sí. ¿Ha sido injusto una vez en su vida? ¿Es usted un pecador? Absolutamente. Verso 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Pregunta, ¿a quién hace referencia Pablo cuando dice nosotros? Interesante. Pablo está diciendo, judíos, gentiles en una bolsa, saca el judío y le dice, entonces ¿qué ventaja tengo de ser judío? Bueno, dice tal, y entonces son, y los gentiles también pecadores, y ahorita Pablo coloca otro grupo. ¿Cuál es ese grupo? Yo personalmente pienso que Pablo está hablando como cristiano, porque está diciendo ahí que pues somos nosotros mejores que ellos, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, o sea, ya acusamos a judíos y a gentiles. Iglesia, ¿creen ustedes que si salimos de los judíos o de los gentiles, sea su nombre, llegamos a ser parte de la iglesia por ser salvos? Entonces somos nosotros ahora mejores que los judíos. ¿Se acuerdan el ejemplo que les decía? Que teniendo mapa no llegaron y nosotros sí llegamos. Hay judíos que no han llegado a la salvación y nosotros siendo gentiles sí llegamos a la salvación. ¿Cómo me dé trompo en la uña? Teniéndolo todo y no han llegado. ¿Qué nos llegaría a poner eso en nuestro corazón? Orgullo de decir, estos judíos muy brutos. ¿Sí o no? Teniendo el Mesías viniendo de él, teniendo la ley, Dios revelándose con nube de fuego, teniendo a Moisés, teniendo a los profetas, teniendo todo eso. Y ahí Pablo se presenta como cristiano, y les voy a decir por qué pienso que Pablo se está presentando como cristiano aquí. Porque Filipenses capítulo 3, del 1 al 3, él vuelve y habla del cristiano, de nosotros, de los seguidores de Jesús. Y él está diciendo, entonces nosotros los seguidores de Jesús no caigamos en lo mismo de ellos. Los judíos cayeron en orgullo
al creer que Dios los había escogido porque no había otro pueblo como ellos. ¿Estamos o no? Pero Deuteronomio 7 nos dice que Dios los escogió por ser los más insignificantes. Los gentiles, por su parte, también cayeron en orgullo al creer que no necesitaban de Dios. ¿Recuerdan los moralistas? Ya nos habló, mira que yo hago tal cosa y esto, entonces me voy a salvar.